Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo andamos? Espero que súper. Hoy, señoras y señores, nos adentraremos en un terreno que a mí personalmente me fascina, y sé que a muchos de ustedes también. Prepárense porque vamos a diseccionar, analizar, especular y soñar con la relación, el vínculo, la conexión, llámenlo como quieran, entre dos titanes de las series turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Esa chispa innegable que vimos encenderse en la pantalla, ese fuego que parecía extenderse fuera de ella, ese algo más que sentíamos vibrar en cada escena. Vamos a sumergirnos de lleno en ese secreto mejor guardado, que en ocasiones parecía más un secreto a voces, una verdad que se respiraba en el aire. He preparado un vídeo cargado hasta los topes con detalles jugosos, anécdotas intrigantes, rumores que circulan como la pólvora y por supuesto muchísima especulación. Porque admitámoslo, de eso se trata este vídeo, de divertirnos juntos mientras analizamos esta fascinante relación. Pero antes de que nos lancemos de cabeza, quiero pedirles un favor rapidísimo: si disfrutan de este tipo de contenido, si les apasiona el universo de las series turcas y el chismecito sano, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Me ayudarían un montón. Así, estarán al tanto de cada nuevo vídeo que suba. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a desenmarañar este misterio que nos tiene a todos en vilo. Desde el instante en que Demet Özdemir y Can Yaman irrumpieron con fuerza en nuestras vidas televisivas gracias a la inolvidable Erkencikus, pájaro madrugador, el mundo entero quedó irremediablemente cautivado. No fue solo la frescura, el humor y el romanticismo de la historia lo que nos atrapó. Fue sobre todo la química innegable, la conexión eléctrica que se palpaba entre ellos. Era una fuerza que trascendía la pantalla, que se sentía en cada mirada cargada de significado, en cada roce aparentemente accidental, en cada diálogo que parecía escrito con la tinta de la verdad. Y por supuesto esa chispa encendió todas las alarmas, desató todas las fantasías y alimentó la esperanza de millones de fans alrededor del mundo. ¿Eran solo dos actores excepcionales haciendo su trabajo? ¿O había, indiscutiblemente, algo más? Esa era la pregunta del millón, la interrogante que nos mantenía pegados a la pantalla y a las redes sociales. Recuerdo con lujo de detalles la primera vez que me topé con la serie. Quedé prendada al instante como si me hubieran lanzado un hechizo. Sanem y Can eran personajes absolutamente irresistibles, pero la naturalidad, la espontaneidad con la que Demet y Can interactuaban era lo que realmente obraba la magia. Era como si no estuvieran actuando, como si fueran ellos mismos, vulnerables y auténticos, enamorándose frente a nuestros propios ojos. Y no era, ni de lejos, la única que pensaba así. Los foros de Internet explotaron con comentarios y debates acalorados. Las redes sociales se inundaron de vídeos, edits y fanfics dedicados a la pareja. El Candem se convirtió en un fenómeno global, una fuerza imparable que lo arrasaba todo a su paso. Pero, ¿qué hacía tan especial esa química, esa conexión que parecía tan palpable? Creo que la respuesta reside en una combinación de factores que se alinearon a la perfección. En primer lugar, la compatibilidad física era innegable. Seamos honestos, ambos son increíblemente atractivos, y la combinación de sus personalidades en la pantalla era simplemente explosiva. La energía que desprendían juntos era contagiosa. En segundo lugar, el talento actoral de ambos era innegable. Demet y Can son actores con una capacidad asombrosa para transmitir emociones y hacer que el público conecte profundamente con sus personajes. Lograban que sintiéramos sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus anhelos como si fueran nuestros. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante de todo, la confianza y la complicidad que parecían tener era evidente. Se notaba que se llevaban bien, que se divertían trabajando juntos y que se apoyaban mutuamente. Esa camaradería, esa amistad, se traducía en una química en pantalla que era simplemente irresistible. Por supuesto, después del rotundo éxito de Erkencikus, ambos actores decidieron seguir caminos separados, enfocándose en sus carreras individuales. Can se aventuró a Italia para protagonizar Viola come il mare, cosechando un gran éxito en el país y consolidando su carrera a nivel internacional. Demet, por su parte, continuó trabajando incansablemente en diversas series y películas en Turquía, demostrando su versatilidad y talento en una amplia gama de papeles. Sin embargo, el recuerdo de Candem nunca se desvaneció por completo.
Permaneció latente en el corazón de los fans, que seguían esperando, soñando con una posible reconciliación, con una segunda oportunidad para ese amor que parecía tan real. Tan auténtico, tan destinado a ser. Y es que aunque ambos actores nunca confirmaron ni negaron nada de manera explícita, hubo ciertos gestos, ciertas miradas, ciertas declaraciones que, como pequeñas chispas, alimentaron la esperanza de los fans y mantuvieron viva la llama de la ilusión. Durante las grabaciones de Erkencikus, por ejemplo, se filtraron numerosas fotos y vídeos de ellos fuera del set. Se les veía relajados, riendo, compartiendo momentos juntos, ajenos a la mirada de las cámaras. Eran instantes de complicidad que parecían confirmar lo que todos sospechábamos, que su conexión iba más allá de lo profesional. En una entrevista, Demet llegó a decir que Can era un gran amigo, y que lo admiraba profundamente como actor. Can, por su parte, siempre elogió el talento y la profesionalidad de Demet, destacando su dedicación al trabajo y su capacidad para conectar con el público. Eran palabras bonitas, sin duda, pero, ¿eran solo eso? ¿O había algo más entre líneas, un mensaje oculto que solo los más perspicaces podían descifrar? Además, no podemos subestimar el poder de los fans. Son detectives increíbles. Analizaron cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada gesto que hacían en público con una meticulosidad digna de un agente del FBI. Crearon teorías elaboradas, recopilaron pruebas aparentemente irrefutables y buscaron señales ocultas en cada rincón de Internet. Y encontraron muchísimas. Desde ropa que usaban los dos en momentos diferentes, hasta lugares que visitaban con poca diferencia de tiempo, pasando por comentarios en Instagram que parecían tener una doble intención, cargada de significado. Fue una verdadera locura colectiva, una búsqueda incansable de la verdad. Por supuesto, también hubo rumores de romances con otras personas que pusieron a prueba la fe de los fans de Candem. Can fue relacionado con varias actrices italianas durante su estancia en Italia, y Demet, como todos sabemos, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda que fue todo un acontecimiento mediático en Turquía. Pero incluso durante su matrimonio, los fans de Candem nunca perdieron por completo la esperanza. Creían fervientemente que su amor era más fuerte que cualquier otra cosa, que era algo predestinado, un lazo irrompible que trascendía el tiempo y la distancia. Y como todos sabemos, Demet y Oğuzhan se divorciaron hace poco, lo que reavivó aún más las esperanzas de los fans de Candem, que vieron en este hecho una señal de que su sueño podría, finalmente, hacerse realidad. Ahora bien, seamos realistas y pongamos los pies en la tierra. Es muy difícil, casi imposible, saber qué es lo que realmente pasó entre ellos. Solo ellos dos, Demet y Can, conocen la verdad. Y quizás nunca la sabremos con certeza. Pero eso no impide que podamos especular, que podamos soñar y que podamos seguir disfrutando de su química en la pantalla. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa, el entretenimiento, la emoción, la magia que nos transmiten con su talento. Y es que aunque nunca haya sido un romance real, en el sentido tradicional de la palabra, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo perfecto de cómo la química entre dos actores puede crear un fenómeno cultural que trasciende fronteras y generaciones. Es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad, de cómo las historias que vemos en la pantalla pueden resonar en nuestras vidas de una manera profunda y significativa. Y también es un ejemplo de cómo los fans pueden llegar a sentir una conexión tan fuerte, tan visceral, con sus ídolos, convirtiéndolos en parte de sus propias vidas. Creo que parte de la magia de Candem reside precisamente en el misterio, en esa incertidumbre que nos corroe por dentro y nos hace preguntarnos qué podría haber sido si. En esa fantasía que nos permite imaginar un final feliz para Sanem y Can, para Demet y Can, donde el amor triunfa sobre todos los obstáculos y la felicidad es eterna. Porque al final todos queremos creer en el amor verdadero, en las almas gemelas que están destinadas a encontrarse, en los finales felices que nos llenan de esperanza. Y Candem nos da un poquito de eso, nos da la ilusión de que quizás, algún día, esos dos corazones que parecían tan destinados a estar juntos, vuelvan a encontrarse y a latir al unísono. Y ahora, hablando de encontrarse, creo que es importante detenernos un momento para analizar cómo ha evolucionado la carrera de ambos actores después del fenómeno Erkencikus. Demet, como les decía, ha seguido trabajando incansablemente en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ha protagonizado series exitosas como Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, demostrando su versatilidad y su talento para interpretar una amplia gama de personajes.
Desde la joven ingenua hasta la mujer fuerte y decidida. Can, por su parte, ha logrado dar el salto al mercado internacional, un hito que no todos los actores turcos consiguen. Después de su éxito en Italia con Viola come il mare, ha participado en proyectos en España y en otros países europeos, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y trabajar en diferentes idiomas. Se ha convertido en un actor reconocido a nivel mundial, con una legión de fans que lo siguen allá donde vaya, y ha demostrado que tiene mucho que ofrecer a la industria del entretenimiento. Pero a pesar de sus éxitos individuales, de sus logros profesionales y de sus caminos separados, creo que siempre habrá un pedacito de Candem en sus corazones y en los nuestros. Porque esa serie marcó un antes y un después en sus carreras, catapultándolos a la fama internacional, y también marcó un antes y un después en la vida de muchos fans, que encontraron en la historia de Sanem y Can un refugio, una fuente de inspiración y una razón para creer en el amor. Fue un fenómeno que trascendió fronteras, culturas e idiomas, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Y es que, ¿quién no recuerda la icónica escena del beso bajo la lluvia, uno de los momentos más románticos y memorables de la serie? O la primera vez que Sanem le confesó su amor a Can, con la voz temblorosa y el corazón latiendo a 1000 por hora. O los momentos divertidos y tiernos que compartían en la agencia, donde la química entre ellos era palpable. Eran escenas que nos hacían reír a carcajadas, llorar a lágrima viva, suspirar con anhelo y soñar con un amor tan apasionado y verdadero. Eran escenas que nos hacían creer, aunque fuera por un momento, en la magia del amor, en la fuerza del destino y en la posibilidad de un final feliz. Y quizás, esa es la clave de todo, el secreto mejor guardado de Candem, la magia. Demet Özdemir y Can Yaman tenían algo especial, algo único, algo mágico que los diferenciaba del resto. Una chispa que encendió la pantalla, que iluminó nuestros corazones y que conquistó al mundo entero. Y aunque no sepamos qué es lo que realmente pasó entre ellos, aunque nunca nos revelen la verdad, siempre podremos recordar y disfrutar de esa magia, de esa conexión especial que los unió para siempre en la memoria colectiva. Así que, ¿cuál es el secreto mejor guardado de Demet Özdemir y Can Yaman? Quizás no haya un secreto como tal, quizás no haya una verdad oculta que debamos descubrir. Quizás solo haya una conexión especial, una química innegable, una magia que trascendió la pantalla y que tocó nuestras vidas de una manera profunda y significativa. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa, el impacto que tuvieron en nosotros, las emociones que nos hicieron sentir y el recuerdo imborrable que dejaron en nuestros corazones. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la relación, por la conexión, por la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya gustado mi análisis, mis especulaciones, mis teorías y mis fantasías. Porque de eso se trata este vídeo, de divertirnos juntos y de compartir nuestra pasión por las series turcas, por el romance y por las historias que nos hacen soñar. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a escuchar mis divagaciones y por haber compartido conmigo su pasión por Candem. Gracias por su tiempo, por su atención y por su compañía. Espero que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan salido de aquí con una sonrisa en el rostro. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can, algo que nunca nos contaron? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos, ya sea en una serie, en una película o en cualquier otro proyecto? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus fantasías y sus recuerdos. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué es lo que piensan. Y ahora sí, para terminar, les pido un último favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y así sabrán cada vez que subo algo nuevo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós. Que tengan un día maravilloso. Y que viva el Candem.